Listo. Bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Espero que estemos presentes en esta salón virtual de la Escuela Judicial Electoral para seguir hablando acerca de el juicio de revisión constitucional electoral. Estaba proyectando hace un momento, pero algo raro me hizo aquí la computadora que tuve que reiniciar. Entonces, permítanme un momento y empezamos con la exposición, bueno, la proyección. Sin embargo, podemos ir recordando algunas cosas, ¿no? Bueno, hemos comentado hasta aquí que el juicio de revisión constitucional electoral tiene varias características que debemos atender, ¿no? En primer lugar, que es estrictamente un juicio electoral. Eso es muy importante tenerlo claro. ¿A qué me refiero con que es un juicio electoral? Bueno, me refiero a que con que es un juicio constitucional. Me refiero a que necesariamente vamos a estar hablando de cuestiones que tienen que ver con la defensa de la Constitución. Sí, en una sede electoral, sí, pero defensa de la Constitución. Por lo tanto, he comentado cómo, a final de cuentas, de lo que venimos hablando aquí, es justamente de cómo podemos defender la Constitución en este tipo de juicios electorales. Otro elemento que tenemos que considerar es que es un juicio que tiene que ver, con las decisiones últimas, definitivas, inmodificables que toman las autoridades electorales locales. Y en ese sentido, normalmente lo que se impugna es una decisión de un tribunal local. Un tribunal local en materia electoral que decide, digamos ya de forma o de manera definitiva, algo que tiene que ver con una elección local o municipal. Vamos a ver si ahora sí podemos presentar. Bueno, parece que ahí está. Y decíamos cómo tenía que ser esto ya una decisión última, ¿no? Una decisión definitiva. De manera tal que no teníamos que entender tenemos que entender al JRC como un juicio de cierre y como un medio de impugnación extraordinario, no como un recurso. Ahora, el día de ayer ya se halló algunas consideraciones a este respecto. Y esencialmente, por ejemplo, la necesidad de combatir no el acto original de que nos dolía, sino el último acto que es el que estamos nosotros impugnando. Poníamos el ejemplo, ¿no? Si yo estoy en contra, me dicen que no se escucha bien, ¿no se escucha? Si escuchamos bien. Bueno, yo no sé de los demás. Por ejemplo, Octavio Vargas. Octavio, ¿tú me escuchas? José o Dimitri, ¿me escuchan bien? Sí, yo te escucho, maestro. Yo lo escucho, bien. Pero cuando se aleja de su lab o se para o se mueve tantito ya se entrecorta. A lo mejor si te acercas un micrófono, Octavio, doctor. Si te acercas un micrófono, a lo mejor. Ahí está. Sí, ahí está. A ver, sí. Vamos a continuar. Decíamos que si lo que yo quiero impugnar, si el pleito de origen es porque el Consejo Municipal le entregó la constancia de mayoría a quien me parece que no debería de ser, pues nosotros lo que vamos a hacer es más bien señalar que lo que vamos a impugnar va a ser ya la decisión del Tribunal Electoral local, no la decisión del Consejo Municipal. Por lo tanto, esto implica que no podemos repetir los mismos agravios o los mismos señalamientos. Y no los podemos repetir porque se trata de un acto de autoridad diverso, ¿no? Eso me parece que es sumamente importante que lo tengamos claro. Muy bien. Ahora, esto también significa que tenemos que atender pues a la decisión de esa autoridad que ya es la última. Señalábamos esta idea de definitividad
y tenía que ver con que no hubiera otro medio de impugnación, ya decíamos, de naturaleza ordinaria, y que además hubiéramos agotado el medio idóneo, no el medio que nosotros suponíamos, sino auténticamente el medio idóneo. Bueno, vamos a ver algunas precisiones acerca de los derechos que hacemos valer en un JDC para después pasar a algunas preguntas, algunos planteamientos que nos podemos hacer. Bueno, el derecho a votar, ¿no? Decíamos, esto en cuanto al derecho de la ciudadanía para expresar su preferencia por una opción política. Y es importante observar que en la actualidad este derecho a votar no se da solamente respecto de los mecanismos de democracia representativa, sino que también se da por referencia a los mecanismos de democracia participativa o semidirecta, como puede ser una revocación de mandato, como puede ser una consulta popular, o en las entidades un plebiscito o un referéndum. Ahí podemos hacer valer, se puede hacer valer medios de impugnación. Ahora, en el JRC, que es un juicio que plantean los partidos políticos, ¿se pueden hacer valer este tipo de decisiones? Uno podría pensar en un primer momento Perdón, aquí voy a hacer un ajuste. Permítame tantito. Aquí está. Uno podría pensar en un primer momento que no, porque no es que los partidos tengan este derecho. Sin embargo, lo que podemos decir o recordar es que los partidos políticos pueden ejercer también acciones tuitivas que tutelen derechos político-electorales. Entonces, de una manera tangencial, pues decíamos, esto puede suceder. Bueno, vamos a compartir pantalla. Permíteme un segundo. Ya, aquí está. El TRC también puede estar vinculado con un tema de denegación de justicia. A ver, ¿a qué hago referencia? Bueno, ¿a qué hago referencia? A que merced a un JRC, un partido político, por ejemplo, se puede quejar de que un tribunal local no está resolviendo en tiempo los medios de impugnación o un medio de impugnación en particular. ¿Por qué? Porque esto implica una denegación del acceso a la justicia. Bien, creo que será evidente para ustedes, puede implicar que la sentencia ya sea inútil, ¿no? Si ya se realizó la toma de protesta y la sentencia, pues el asunto ya deviene en inútil y las sentencias deben de tener o deben de cumplir con un principio de utilidad, deben servir para algo. Nos dice aquí en el sub-JRC 230 de 2007. Cualquier acto de autoridad electoral que implique una negativa de acceso a la justicia, como por ejemplo la orden de archivar un expediente como un asunto total y definitivamente concluido, sin resolver el fondo o sin darlo por concluido por alguna otra razón legalmente establecida, como puede ser el desechamiento de la denuncia, por ejemplo, el sobreseimiento, o añadiríamos simplemente la negativa a resolver en tiempo. Esto nos recuerda un poco lo que Noel planteaba ayer acerca de la relación o la cercanía que podía haber entre el JRC y el amparo directo. Ahora, ¿cuál es el órgano del control, no? Recuerden que estamos partiendo de estos criterios que enseñamos. El objeto del control, ¿qué puede ser objeto del control? Ya lo vimos. ¿Quién es el órgano del control? ¿Quién resuelve? Bueno, como todos los mecanismos de justicia electoral que tienen que ver con situaciones o casos absolutamente concretos y específicos, entonces aquí quien resolverá será, sin lugar a dudas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No habría otro órgano que tuviera competencia. Puede suceder, y es cada vez menos, pero podría suceder que se solicitara el auxilio de algún otro órgano del Poder Judicial Federal para el desahogo de alguna diligencia.
yo recuerdo, por ejemplo, las elecciones de 2006, y que ustedes recordarán que hubo un recuento, si no total, sí un recuento parcial, digamos, bastante amplio. Recuerdo que para el desahogo de esa diligencia se requirió el apoyo de jueces y juezas, magistrados y magistradas de circuito, jueces y juezas de distrito. Entonces, pudiera ser que en alguna circunstancia cada vez menos común se solicitara el apoyo de algún otro órgano del Poder Judicial Federal. Pero desde luego la facultad de resolver sigue residiendo, sigue quedando directamente en el Tribunal Electoral. Ahora, ¿quién es? Bueno, Sala Superior, cuando el asunto verse sobre elecciones de gubernaturas o jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Si es un asunto que tiene que ver con esto, será directamente Sala Superior. Ahora, si tiene que ver con esto tanto en cuanto a los resultados como respecto de otras situaciones que pueden tener impacto en la contienda electoral. Voy a poner un ejemplo. Ayer planteábamos un caso, ustedes recordarán, de aprobación de boletas, ¿no? De que en la comisión de organización de UNOPLE veían bien las boletas, le daban el visto bueno, entonces el director ejecutivo lo sometía al Consejo General. Bueno, supongan que esto ya fue aprobado, que fueron aprobadas las boletas para la elección de la gubernatura y que entonces esta decisión es impugnada ante el Tribunal Electoral Local. Bueno, la decisión que tome ese Tribunal Electoral Local respecto de las boletas, si algún partido se encuentra inconforme con ella, pues lo va a impugnar en un JRC. Oiga, pero no está impugnando el resultado. Bueno, no, es cierto, no está impugnando el resultado, pero está impugnando un acto fundamental dentro del proceso electoral como es el adecuado y correcto diseño de las boletas. Entonces, en ese caso también se surtiría la competencia a favor de Sala Superior. Y salas regionales conforme su competencia territorial en cuanto lo que se impugne tenga que ver con elecciones de ayuntamientos o de las legislaturas locales. En principio, la sala regional especializada no tiene competencia para conocer de un JRC, en principio. Pero ya lo hemos platicado aquí la semana pasada. Si la presidencia de la sala superior le otorga esta competencia de una manera, vamos, por alguna determinación, entonces la va a tener. Al momento no la tiene y no la ha tenido, pero podría tenerla. Entonces podría ponerse a resolver algún JRC. Ahora, en casos de duda, como vamos a ver, y de hecho vamos a ver algún caso, en casos de duda, la competencia, ¿no? Entonces, ante un caso de duda, la competencia se surte a favor de Sala Superior. Alguien de aquí podría decir, oiga, doctor, pero pues ¿cómo va a haber caso de duda? Pues una elección de gubernatura, otra de legislatura o de ayuntamientos, no va a haber caso de duda. Bueno, vamos a ver qué pudiera ser que se pudieran presentar. Desde luego, la posibilidad del per saltum. ¿Quién me ayuda a leer esta lámina? Alguien que esté en computadora. Dale, Josué, adelante. Va. Órgano del control per saltum. Petición hecha por la parte actora del órgano jurisdiccional terminal para que conozca y resuelva el asunto, saltando las instancias competentes en primera instancia, siempre que se presenten situaciones extraordinarias. El medio de impugnación ordinario resulte formal o materialmente ineficaz. Saltum, que es una figura muy propia del derecho electoral, yo ignoro si existe en alguna otra rama del derecho. A lo mejor ahorita la compañera María levanta la mano y me dice, oiga, fíjese que yo litigo aeronáutico y ahí también existe. Bueno, cumplidamente lo observaré. Pero como que es algo muy propio de nuestra materia, ¿no? Muy propio de lo electoral. Así como la palabra determinancia, que creo que nadie más usa, pues esto de per saltum también es nuestro. Y es una de las cuestiones donde vemos una diferencia entre el amparo y las impugnaciones en materia electoral. Ahora, el per saltum siempre, vamos, se puede plantear a petición de la parte. Es a petición de la parte. No es el Tribunal Electoral Local el que dice, ay, ya no alcanzo a resolver, ya se me quemó el tiempo. Sala Toluca, Sala Guadalajara, Sala Superior, llévatelo y resuélvelo tú. No. Siempre es a petición de la parte. Ahora, como es algo absolutamente extraordinario,
totalmente extraordinario, poco común, fuera de lo normal, quien solicita el per saltum debe dar no simplemente razones, sino buenísimas, muy convincentes razones de por qué debe de operar justamente el per saltum. Dicho de otra manera, simplemente pedirlo, lo único que garantiza es que te van a decir que no. Entonces, tienes que dar buenas razones. Ahora, así como hay razones para el per saltum en el JDC, puede haber razones en el per saltum para el JRC. Por ejemplo, cuando el medio de impugnación ordinario resulte formal o materialmente ineficaz. Formal o materialmente ineficaz. Formalmente, bueno, porque derive del diseño constitucional o legal en la entidad que haga que pues, el recurso materialmente no sirva realmente para modificar la decisión. Materialmente ineficaz cuando por cuestiones de tiempo quepa la posibilidad de que ya no se alcance a llegar a la última instancia para resolverlo oportunamente. Lo voy a plantear con un caso que se me hace muy interesante, que es de nueva cuenta el de la producción de las boletas. Y es un caso real. Quienes de aquí trabajan en órganos electorales o tienen experiencia en órganos electorales, saben que es bastante complejo el proceso de elaboración de boletas, pero que además no las puedes elaborar en cualquier lado. O sea, no es que se las encargas al compa que tiene un offset, ¿no? O al que tiene un café internet, hay que me las imprima en un rimero de hojas bond. Materialmente hay que apartar con mucho tiempo en la empresa en la que se van a imprimir las boletas y hacer un cálculo de cuántas boletas van a hacer, cuáles hojas van a comprar el material, apartarlo. Todo esto se tiene que hacer con muchísima antelación. Es algo que a veces no vemos en los tribunales, pero se tiene que hacer con muchísima anticipación. Esto lo que provoca es que las empresas que producen la documentación y el material electoral hacen unos planes de producción anuales que tienen que ser sumamente precisos, sumamente exactos, porque no hay mucho margen de maniobra. Pensemos, por ejemplo, en Talleres Gráficos de la Nación, ¿no? Que normalmente imprime las boletas de la Ciudad de México, las boletas y las boletas nacionales, ¿no? Bueno, eso más la impresión de algunas otras boletas de OPLES. Imagínense el plan de producción que tienen. Entonces, tú no puedes decirle, a ver, yo soy el OPLE de Colima o el OPLE de Tlaxcala o el de Chihuahua. Oye, ¿sabes qué? Mira, quedamos de que te entregaba mañana los nombres para las boletas, pero ¿sabes qué? Los partidos no me han querido confirmar los nombres, está muy complicado, tenemos problemas con los acentos. Ahí te las entrego en 15 días. Porque entonces Talleres Gráficos de la Nación te va a decir, pues ahí te entrego tus boletas 15 días después de la jornada. Oye, ¿cómo? Pues es que tengo un plan de producción. Yo tengo una fecha para terminar de imprimir tus boletas y luego entran, no sé, las de Aguascalientes o las de la Ciudad de México o las del INE. No voy a retrasarlos porque tú te estás retrasando. ¿Sí me explico? Son planes de producción muy precisos. Y cada OPLE conoce cuál es su plan de producción. En este estado del que he venido platicando de las boletas de gubernatura, se decide impugnarlas. Pero hay un problema. Quedaban ya muy pocos días para iniciar la producción de las boletas. Y materialmente no había manera de detener la producción, porque lo que iba a decirte la empresa era, a ver, yo te di un calendario de producción, tú te comprometiste a entregarme en esta fecha, yo me comprometí a entregarte en esta otra. Si tú me mueves los tiempos, te lo voy a entregar después de la jornada electoral, porque yo tengo que responderles a estos otros OPLES, con los cuales además tengo una cláusula penal. O sea, yo no me puedo arriesgar como empresa a por entregarte a ti, sean muchas o sean pocas, retrasar lo demás. Entonces, este partido lo que hace es, se va en per saltum, porque argumenta, para irse a sala superior, no va a dar tiempo de que el tribunal local dicte sentencia y luego pueda irme con ustedes. Por lo tanto, me vengo con ustedes en virtud de que, como ha dado a conocer el OPLE, el plan de producción es este y en tal fecha entran las boletas. Por lo tanto, después de esto prácticamente ya no se puede hacer nada. El Tribunal Electoral le requiere al OPLE y le dice, a ver, ¿es cierto que tú contrataste estas fechas? Sí. ¿Es cierto que el plan de producción implica que se va a empezar la impresión en tal fecha? Sí.
Entonces sí surte el per saltum, porque efectivamente, si no lo permitimos, no se va a poder agotar la cadena impugnativa. ¿Por qué? Por los tiempos. Oiga, pero es que jurídicamente la ley no habla nada de planes de producción de las empresas que imprimen las boletas. No, pero es un tema de que sea materialmente ineficaz, ¿no? Es un tema de que se corre el riesgo de que sea materialmente ineficaz. Ahora, ¿cómo se debe realizar el trámite del per saltum? A ver, ¿alguien más que nos ayude a leer esta de las otras voces que no hemos escuchado? Ayrton, Francisco, quien quiera, adelante. Sí, órgano de control per saltum jurisprudencia 1 de 2021. Si la demanda es presentada ante la sala superior y se solicita el per saltum, pero la competencia se surte a favor de una sala regional, la primera remitirá a la segunda competente, quien deberá pronunciarse acerca de la procedencia del salto de instancia. 2. De igual forma deberá obrar la sala superior si, presentada la demanda ante ella y siendo asunto competencia de una sala regional, no se solicita el salto, pero se advierte un riesgo de irreparabilidad o menoscabo de los derechos. Muchas gracias, Ayrton. Si se pide si la demanda se presenta ante sala superior, pero solicitándose el per saltum, pero en su caso compete una sala regional, fíjense lo que tiene que hacer la sala superior. Recibe y turna a la sala correspondiente. Supongamos que es un asunto de Guerrero. ¿A qué sala regional le corresponde? ¿A cuál? Es un asunto de una elección municipal de Guerrero donde piden el per saltum y presentan la demanda en sala superior. Claramente, ¿a qué sala lo tiene que mandar? Adelante, Luis Alberto. A Ciudad de México sería, doctor, ¿no? Ahora, ¿cómo lo manda? Esta es la pregunta. La sala superior le dice, Sala Ciudad de México, ¿te instruyo para que admitas y tramites en per saltum? O le dice, Sala Ciudad de México, me llegó este expediente, pero es para ti y tú tienes que decidir el per saltum. ¿Cuáles decisiones tiene que tomar Sala Superior? ¿La primera o la segunda? La segunda. No es la sala competente, porque aún suponiendo procedente el per saltum, no le toca a la sala superior decidirlo porque no es de su resorte, no es de su competencia. Entonces alguien de aquí me podría decir, oiga doctor, pero pues quien puede lo más, puede lo menos. De una vez que la sala superior le diga admítelo y tramítalo. No, espérame, no. A ver, esto no es así. La competencia es un presupuesto procesal. La ley regula la competencia. Si las elecciones municipales o los pleitos que deriven de elecciones municipales son competencia de las salas regionales, entonces es la sala regional la que tiene que decidir el per saltum. Por más que lo hayan presentado ante la sala superior, ante la corte o la corte interamericana, ante quien ustedes quieran, quien debe decidir si opera o no el per saltum no es el órgano superior, sino el órgano que va a resolver el fondo del asunto. Entonces, es quien decide. Si se presenta la demanda sin solicitar el per saltum, pero también la sala superior advierte que hay un posible riesgo, entonces lo remite a la sala regional. Y será la sala regional quien en plenitud de jurisdicción, o sea, asumiendo la responsabilidad, analizará si procede o no el per saltum y en su caso admitirá o no la demanda. Y entonces la sala regional correspondiente será quien diga, sí admito, si opera el per saltum, vámonos para adelante. O será quien diga, ¿sabes qué? No opera el per saltum, reencauso y, por ejemplo, en el caso que he puesto, lo turnamos al Tribunal Electoral de Guerrero. Pero siempre la sala regional. Ahora, creo que será para ustedes que sucede igual de abajo hacia arriba, ¿no? Si se solicita el per saltum en una sala regional y es un asunto competencia de sala superior, lo que hace la sala regional es mandar a la sala superior. Y desde luego no le puede decir, pues yo creo que es de admitirse. Porque entonces a la superior le van a decir, pues yo creo que no tienes competencia para andarme diciendo. Es más, no creo, no tienes.
¿no? Entonces, aquí un órgano judicial, aunque sea un órgano superior, no puede prejuzgar sobre la competencia, porque justamente no tiene competencia para analizar. Es una cuestión evidentemente muy técnica, pero creo que no tiene mayor problema. Muy bien. Esta, alguien más que nos ayude a leerla. Francisco, dale. Buenas tardes, doctor. Órgano de control subdiagonal, perdón, JRC-132-36, diagonal 2018. Primero, si la materia de la impugnación y las pretensiones son susceptibles de dividirse en forma clara y evidente, el asunto debe escindirse para que cada sala conozca de la materia de su competencia. 2. En cambio, si la materia de la impugnación es inescindible porque el objeto de la revisión no puede separarse en forma simple, el asunto debe decidirse en una única resolución y, por tanto, conocerse por un solo órgano jurisdiccional para no dividir la continencia de la causa. A ver, es muy fácil quedarnos aquí. A sala superior, gubernaturas, a salas regionales, elecciones locales y municipales. Y por general es sencillo definir la competencia, o sea, lo común es esto, pero ya se saben, ¿no? La famosa 80. O sea, el 80% de los asuntos no tiene mayor problema en esto, pero hay un 20% que sí. Entonces, hay ocasiones donde se presenta una sola impugnación, pero se puede dividir la continencia de la causa. Si esto es posible, entonces lo que sucede es que lo que tenga que ver con sala superior, lo conocerá sala superior. Lo que tenga que ver con una sala regional, lo conocerá la sala regional. Pero hay ocasiones donde no se puede dividir con claridad. ¿Qué ejemplo? ¿Quién me puede poner un ejemplo de algo, de alguna decisión, por ejemplo, que pueda afectar tanto a la elección de gubernatura como, por ejemplo, de ayuntamientos o de legislatura? Y que no se pueda dividir, o sea, que se tenga que decidir junto. ¿Quién me puede poner un ejemplo? Sé que está difícil, pero sí los hay. Los hay que tuvo que decir este salón. Sí. Adelante, Carlos. Pudiera ser cuando un partido está en peligro de perder el registro por porcentaje, no haber alcanzado y en alguno de los tres pudiera alcanzarlo. O no sé si estoy mal ahí. No se escucha, maestro. No me queda claro porque, a ver, es que si es una legislación local, bueno, es cuando tengas en alguna de las elecciones el porcentaje mínimo, pues es que impugnas en la que estás más cerca, ¿no? Entonces ahí puede ser local o puede ser sala superior o puede ser sala regional. No me quedaría tan claro, pero bueno, gracias, Carlos. Muy bien, ¿alguien más? Puede ser con algún tipo de acción afirmativa, que sea decisión de algún OPLE para ser candidato o para ser elegible para ser candidato. Yo creo que si juntaran todas las elecciones, pero sería un error. Porque, o sea, ya de ahí me parece que estaría mal planteado, porque tendría que plantearse las acciones afirmativas por gubernatura, ayuntamientos y legislatura. Si presentaran en bloque, lo cual me parecería un error técnico, pudiera ser. Estoy de acuerdo, pudiera ser. Porque al mover una mueves todas, ¿no? Entonces, pudiera ser. ¿Qué otra? Adelante, Elizabeth. Ese es el... Pues se me ocurre, maestro, no sé si algún problema de elegibilidad que se haya pasado y quieran impugnar los partidos políticos. Si estás diciendo es que era inelegible el que ganó la gubernatura o el ayuntamiento, pues impugnas por su lado, no habría contradicción. Creo que un ejemplo, salvo mejor comentario ustedes, pues. Hola, doctor. Buenas tardes. Tal vez se me ocurre, tal vez en una propaganda política electoral en donde aparezcan las imágenes de todos los candidatos.
hacer y que tenga que ver con la interpretación de algún criterio, sí. Por ejemplo, ya ven que de repente hay espectaculares donde está el candidato a la gubernatura con la candidata al ayuntamiento, con el candidato a diputación local, ¿no? Y que se considerara que el mensaje es indebido, es violencia de género, alguna cuestión, sí pudiera ser, porque pudiera dar lugar a sentencias contradictorias. Sí, claro, ahí no podríamos dividir la continencia de la causa. Yo creo que otro caso sería un calendario electoral. Ya ven que el problema, no sé si les ha tocado elaborar calendarios electorales. O sea, de repente uno dice, está muy sencillo. No, no lo está. Y hay ciertas cosas, ciertas fechas que van atadas o que van de la mano. O que si mueves una, mueves otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, fechas que tienen que ver con retiro de o solicitud de licencia o inicio de campañas o retiro de propaganda, entre otros casos, donde si tú impugnas ante sala superior porque es elección de gubernatura, y también ante sala regional porque es elección de ayuntamientos, podría haber sentencias contradictorias, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se resuelve? Cuando un asunto no se puede dividir la continencia de la causa, o sea, tiene que haber una sentencia única. Por lo tanto, no puedes mandar a sala regional y a sala superior. Tienes que mandar a una. ¿A cuál mandas? ¿A superior o a regional? A superior. ¿Quién habló? ¿Catalina? La compañera, ¿no? ¿A cuál? ¿Mandamos a superior o a regional? Adelante, Dimitri. Podría ser a regional, porque la idea es que no lleguen tantas cosas a la superior y si la puede resolver la regional, pues que la resuelva. El príncipe de economía considera que a la regional. ¿Alguien que diga que a la superior y en su caso por qué? Me perdí, maestro. ¿Cuál era la pregunta? Si me podría Cuando no se puede dividir y se requiere que una sola sala conozca, ¿a cuál lo mandas? ¿A la regional o a la superior? Dimitri opina que a la regional, para que no lleguen todos los asuntos a superior. Yo creo que la superior para resguardar algunos valores que, siento que mejor la superior porque tiene como competencia de atracción, ¿no? ¿Sabes, Josué? Yo también considero que sala superior es quien debe de conocer, porque al final de cuentas incluye ámbito de todo el país, entonces pues ellos son quienes deberían de emitir resolución, buena sentencia. Y sí, tienen razón, es sala superior. Se surta la competencia a favor de sala superior. ¿Por qué razón? Porque, digamos que las salas regionales, la interpretación ha sido que la sala regional tiene facultades exclusivas y precisas. La sala superior tiene facultades precisas y exclusivas, digamos, utilizar un lenguaje del federalismo, facultades residuales. Lo que no le toque a una sala regional, le toca a sala superior. Frente a una duda indisoluble o insalvable acerca de la competencia se surge a favor de sala superior. Ahora, ¿qué hacer frente a una omisión legislativa? Ya hemos platicado que pues, se nos presentan constantemente omisiones legislativas, ¿no? Figuras que no están bien reguladas, que no se han acabado de regular, o que de plano hay una omisión legislativa total. Y hemos comentado que esto se podría impugnar en un JDC si hubiera alguna ciudadana o algún ciudadano que no pudiera ejercer un derecho, pero también un partido político lo puede impugnar en un JRC. Ahora, la pregunta también es ahí a quién le toca. ¿Salas regionales o sala superior? ¿Quién nos la pueda leer, por favor? Adelante, quien quiera. Le ayudo. En ese sentido, a fin de dar eficacia al sistema integral de medios de impugnación en la materia y en razón de que la competencia de las salas regionales en el juicio de revisión constitucional electoral está acotada por la ley, debe concluirse que la sala superior es la competente para conocer de aquellos juicios cuando ello implique una inobservancia de los principios constitucionales que deben regir toda elección
o cuando implique una conculcación a derechos políticos electorales de los ciudadanos. Entonces el criterio es el mismo. Dado que no señala la ley que las salas regionales puedan conocer de omisiones legislativas, quien debe de conocer es sala superior, ¿no? Quien debe de conocer es sala superior. A pesar de que la omisión pueda referirse solamente a elecciones de ayuntamientos o a elecciones de legislaturas locales, quien conoce es directamente la sala superior. Muy bien. El criterio del control, bueno, hasta aquí, digamos, el órgano de control, ya vimos en qué casos sala superior y en qué casos salas regionales. Vamos a hablar ahora del criterio del control, y aquí tenemos que distinguir algo que de alguna manera ya habíamos enunciado. A ver, criterio del control es el parámetro contra el cual comparo, ¿no?, lo que se va a decidir. El criterio del control es el parámetro contra el cual comparo el objeto del control, para saber si es adecuado o inadecuado. El ejercicio que planteábamos ayer, ¿no? ¿Cómo sé que el kilo pesa un kilo? ¿Cómo sé que me están dando auténticamente un litro de gasolina? Bueno, por mandato legal, el criterio de control es la Constitución. Y por eso se llama juicio de revisión constitucional, por mandato legal. Ahora, por una creación pretoriana, por interpretación del tribunal, también sirve como criterio de control los tratados internacionales cuando sean asuntos vinculados al derecho humano. Es un poco lo que comentaba yo al inicio de esta sesión. En un JRC puede ser que haya un tema vinculado con derechos político-electorales de la ciudadanía, aunque quien impugne sea un partido político, pero desde luego puede estar vinculado a esto. Por lo tanto, se puede utilizar como criterio de control la Constitución o un tratado internacional aplicable. No sé, el Pacto de San José, por poner un ejemplo. Ahora, la realidad es que esto ni siquiera es poco común. ¿Por qué razón? Porque normalmente sí nos encontramos con que hay señalamientos a partir de una sentencia de la Corte Interamericana o de de un criterio consultivo de la propia Corte o del propio Pacto de San José. Entonces, se puede hacer así. Oiga, ¿no lo dice la ley? No, la ley se refiere solamente a la Constitución. Pero recordemos, insisto, esta es una ley de 1996, que para la materia electoral es tanto como decir una ley antediluviana. Lo que se ha venido interpretando es que los jueces y las juezas mexicanos, no solo en materia electoral, pero bueno, para efectos en materia electoral, son jueces de convencionalidad. Por lo tanto, también tienen que aplicar las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos. Aquí tenemos pues alguna explicación justamente acerca de esto a partir del asunto sub-JRC 582 de 2015. Voy a leerlo ahora ahí. En sede electoral, cuando se presenta un asunto en el que se discutan derechos humanos, estos se deben interpretar tomando en cuenta la Constitución y los tratados aplicables, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al interpretar, inciso B, tales derechos se deben atender a principios tales como los de pro persona y progresividad. Inciso C, en congruencia con lo anterior, es dable considerar a los estándares y buenas prácticas internacionales recomendadas por organismos acreditados. Un ejemplo de estos es la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, la famosa Comisión de Venecia, que ha emitido códigos de buenas prácticas atinentes a temas electorales. ¿Esto qué quiere decir? Bien, quiere decir tres cosas muy relevantes. Primera, que cuando hay un tema de derechos político-electorales en un JRC, se tiene que leer estos derechos político-electorales a la luz de la Constitución, pero también de los tratados internacionales aplicables. Aquí vienen dos ejemplos: la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero puede haber más. Por ejemplo, la recientemente aceptada por el Senado, la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Adultas Mayores, o la CEDAW, o cualquier otro instrumento internacional que tenga un impacto en derechos político-electorales. Entonces, desde luego, no se trata de leer la Constitución de manera aislada,
sino de leerla, digamos, articulada en su caso con los tratados internacionales. Digo en su caso porque es solamente si se presenta el supuesto, si no, no tiene ningún sentido. Segundo, los criterios interpretativos que ya vienen dentro de nuestra Constitución, que es pro persona y progresividad. Dicho de otra manera, se debe de resolver siempre a favor del ejercicio del derecho frente a la duda en lugar de hacia la restricción del derecho. Eso me parece que es muy importante tenerlo claro. Y dos, de manera progresiva. Los derechos que teníamos antes, los derechos que tenemos hoy deben ser mejores que los derechos que teníamos antes. Esto es particularmente complicado a veces, en más de un sentido, cuando hablamos de acciones afirmativas, ¿no? Donde tenemos que resolver pro persona, pero también bajo una idea de progresividad. Y frente a la evidencia que señale que una acción afirmativa no ha sido lo suficientemente exitosa, podría decidirse a favor de una acción más, todavía digamos, más intensa. Entonces ya llevamos dos elementos, ¿no? Como parte del criterio del control. Primero, que es la Constitución, pero también los tratados. Segunda, que la lectura de los tratados y de los derechos en los tratados y en la Constitución se tiene que hacer de una manera integral. Si se dan cuenta, esto es congruente con la visión de la Suprema Corte, cuando nuestra Corte ha dicho que los derechos humanos, no importa qué base tienen, en principio, si constitucional o convencional, porque pertenecen en todo caso al ámbito constitucional. Y el tercer elemento, que se puede utilizar en las sentencias, instrumentos, documentos que no sean formalmente unas sentencias, pero que puedan ser códigos de buenas prácticas, por ejemplo, dictámenes, opiniones consultivas. Ahora, desde luego, no dictámenes y opiniones consultivas que la inteligencia artificial me sacó del rincón del vago, sino aquellos que provengan de una instancia reconocida internacionalmente, ¿no? ¿Cuáles podríamos hablar? Bueno, aquí ponen un ejemplo que es el caso de la Comisión de Venecia. Oiga, doctor, ¿y a poco sí se han usado? Sí, sí se han usado. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se establece en la Constitución la posibilidad de las candidaturas independientes, se discutió mucho allá por 2014, hoy es un tema superado, pero allá por 2014 se discutió mucho si era constitucional o no pedir un número determinado de firmas, porque empezaron a llegar ciudadanas o ciudadanos a los órganos electorales administrativos, tanto al INE como a los soples, diciendo, regístrame como candidato independiente. Oiga, pero no ha juntado firmas. No, porque ese requisito es inconstitucional. Piden muchas, es inconstitucional. Regístrame con mi mera voluntad, que era lo que te planteaba. Y entonces, por ejemplo, para resolver estos asuntos, la Sala Superior empezó a recurrir. Recurrió, por ejemplo, a los códigos de buenas conductas, a los documentos que recomendaban buenas conductas de la propia Comisión de Venecia, acerca de cuál era el porcentaje idóneo o adecuado, recomendable, sugerible, de firmas ciudadanas para respaldar una candidatura. Entonces, claro, se puede utilizar. Ahora, cuando yo digo que eso forma parte del criterio del control y que lo pueden utilizar las salas, también estoy diciendo que tú como litigante lo puedes usar. Tú como litigante en tu demanda puedes señalar cuestiones que deriven de tratados internacionales, de dictámenes de organismos internacionales reconocidos. Lo puedes señalar. Pero también estoy diciendo otra cosa. Tu tribunal local, tu órgano administrativo electoral local, puedes fundamentar, basar tus decisiones en este tipo de documentos que alguien le llamaría de soft law. Y también te obliga a hacer una y también te obliga a hacer una interpretación progresiva y también te obliga a hacer una lectura de los derechos que tenga unos lentes donde una de las lentes sea la constitucionalidad y la otra sea la convencionalidad. Porque si tú no lo haces así, de todos modos lo va a hacer Sala Superior. Entonces, mejor hazlo tú de una vez. Vamos de tiempo. Bien. Criterio de control, control de constitucionalidad. Bien, ¿quién me puede ayudar a leer aquí, por favor? Adelante, quien quiera. Inconstitucionalidad de leyes electorales. Se puede plantear por cada acto de aplicación. De conformidad con lo previsto en el artículo 99, párrafo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para resolver sobre la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución, en cuyas sentencias los efectos se limitarán al caso concreto sometido al conocimiento y resolución de los citados órganos jurisdiccionales, lo que no permite los efectos generales de la declaración de inconstitucionalidad. Ahora bien, conforme al sistema integral de medios de impugnación en la materia, todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se deben sujetar a los principios de constitucionalidad y de legalidad. En este orden de ideas, es conforme a derecho considerar que las leyes electorales son susceptibles de control constitucional por las salas del Tribunal Electoral, tantas veces como sean aplicadas. Por tanto, la aludida facultad de las salas se puede ejercer con motivo de cualquier acto de aplicación de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, pues no existe disposición alguna que establezca que solamente procederá con motivo del primer acto de aplicación. De lectura. A ver, esta jurisprudencia nos dice varias cosas que son importantes. Primero, nos recuerda la facultad de inaplicación que tiene el Tribunal Electoral, su sala superior y sus salas regionales. Recordemos que el Tribunal Electoral conoce esencialmente de asuntos que tienen que ver no de manera abstracta, sino de aplicaciones concretas de normas, o en su caso de falta de las normas, ya decíamos omisión. Pero la apreciación de inconstitucionalidades generales de una norma electoral, sabemos que solamente le competen a la Suprema Corte, ¿no? Merced las acciones de inconstitucionalidad, ni siquiera las controversias constitucionales, sino directamente las acciones de inconstitucionalidad. Por lo tanto, el Tribunal Electoral no puede hacer declaraciones generales de inconstitucionalidad. Aun cuando la norma nos parezca per se inconstitucional, porque tenga un defecto per se que vaya más allá del acto de aplicación, que la vuelva por sí misma inconstitucional, sin embargo, el Tribunal Electoral no puede hacer esto. A final de cuentas, si ustedes se fijan, esto no es sino la proyección o la aplicación del Radilla Pacheco y del asunto Varios 912, ¿no? O sea, la idea de que todos los tribunales en México son tribunales de control de constitucionalidad, pero única y exclusivamente para efectos interpartes. Por lo tanto, como el tribunal no puede hacer declaraciones generales de constitucionalidad en ningún caso, por más que le parezca evidentísima la violación constitucional, no lo puede hacer. Entonces, por eso lo que puede suceder es que lo haga en un asunto y luego lo vuelva a hacer en otro y luego lo vuelva a hacer en otro. Entonces, maestro, no se le escucha como no está frente a su lap. Si se voltea de lado, no se le escucha, se corta mucho. Dimitri me comenta que no me escucha, pero ¿los demás me escuchan? Sí, cuando se pone de lado, como que se escucha entrecortado. ¿Saben qué? Me voy a cambiar al otro micrófono, a ver si es eso. Espérame. ¿Tienes problema con el micro? Parece que sí. Lo que me están diciendo. Ahora sí ya estoy en absoluta lejanía. ¿Me escuchan mejor? Ahora sí, muy bien. Sí, bueno. Estoy aquí, miren, aquí lo tengo, estoy hablando aquí. Ya salvo que me lo cuelgue, ya no hay más opción. Pero yo espero que ya no sea necesario. Bueno. Decíamos, entonces aquí está mejor, ¿verdad?
Ok, decíamos entonces que en la medida en la que el tribunal no puede hacer declaraciones generales de inconstitucionalidad, lo que puede hacer es que en un caso y en otro decir que la norma es que se inaplica por inconstitucionalidad. Ahora lo malo es que no alcanzo a ver lo que ponen en el chat. Bueno, unas por otras. Alguien de aquí podría decir, oiga doctor, pero pues no sería mejor que ya de plano el tribunal diga, pues ya es inconstitucional y se acabó. Pero es que no lo puede decir, porque no puede hacer declaraciones generales de inconstitucionalidad. Eso, pues lo puede hacer la Corte, ¿no? Entonces la Corte en una acción de inconstitucionalidad lo puede hacer, pero tampoco puede el tribunal tomar un JRC y pretender volverlo acción de inconstitucionalidad. O sea, el tribunal no puede agarrar un expediente y decir, oye, Corte, creo que aquí hay un problema general de inconstitucionalidad, resuélvelo tú. Que la Corte le va a decir, ¿y tú qué horas traes? ¿Por qué me estás dando esto? No, pues es que a mí me parece, pues que no te parezca. Deben ser las partes, merced a una acción de inconstitucionalidad, la que lo planteen. Tú no lo puedes hacer. Muy bien, bueno. La procedencia. Seguimos con, bueno, ya hemos hablado del criterio del control. Y vamos a hablar del procedimiento del control. Lo primero es la procedencia. ¿Quién me puede ayudar a leer esta lámina que está en computadora? Adelante. A ver quién, entonces mejor arráncate con el micro porque si no, no veo. Juicio de revisión constitucional electoral. Interpretación del requisito de procedencia previsto en el artículo 86, párrafo 1, inciso B de la ley de la materia. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso B de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral solo procederá contra actos o resoluciones que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio. Por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que estos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción cuarta, y 116, párrafo segundo, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3 de la ley general citada, en la presente vía, este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral. Muchas gracias por la lectura. A ver, todo esto que nos acaban de leer, ¿qué significa? ¿Cómo lo podemos traducir a un lenguaje más sencillo? ¿Qué nos está diciendo? Yo diría que es la suplencia. La parte final efectivamente sí. O sea, cuando hay un error en la cita de los artículos constitucionales, pues puede operar la suplencia. Es que viola el artículo 141 constitucional. Ja, 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 no existen 141 artículos. Bueno, se le equivocó, le puso un 1 de más, ¿no? Entonces sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el error en la cita o incluso cuando no se citan. Por ejemplo, puede ser que yo construya un argumento que tenga que ver con un tema de equidad en la contienda
Y claramente estoy haciendo referencia a la Constitución, pero no cita el artículo. Sin embargo, de la lectura del escrito se desprenda claramente que me refiero a una disposición constitucional, ¿no? Entonces, bueno, se debe de admitir. Muy bien, habla de eso. ¿De qué más habla? La primera parte, ¿de qué más habla? Cuando habla de la admisión y todo eso. Pues te habla de que al final, como usted lo menciona, doctor, que tiene que haber un agravio, tiene que haber una correlación con un artículo de la Constitución y no necesariamente tiene que quedar claro para la autoridad o hacer un pronunciamiento de la autoridad sobre si es correcta o no es correcta la cita y que en correlación con el hecho o con el planteamiento del presunto agravio que se está planteando, puesto que esto supondría que la propia sala está entrando a deliberar ya una cuestión de fondo que será analizada más adelante en el futuro en la sentencia. Efectivamente. Quiero que observemos algo. La jurisprudencia es la 2 del 97. O sea, es de las primeras, si no es que probablemente, la primera jurisprudencia vinculada con el JRC. ¿Por qué? Porque se planteaba la duda. A ver, como requisito de admisión, ¿qué vamos a pedir? Que se haga valer, aunque inexactamente, pero que se haga valer alguna violación constitucional o que dicha violación sea procedente. Lo que dice esta jurisprudencia, me parece que con muy buen criterio procesal, es, a ver, no, una cosa es que se haga valer una violación y otra cosa es que proceda. Son dos cosas distintas. Es como, una cosa es que ejercites el derecho de acción en la demanda y otra cosa es que ganes el asunto. Son dos cuestiones distintas. ¿Qué se tiene que estudiar en la admisión como requisito de admisión? Pues que existe una posible violación constitucional, pero nada más eso, que existe una posible violación constitucional, no que efectivamente se presente la violación constitucional. Eso me parece fundamental. Entonces, bueno, esto va quedándonos claro a partir de aquí. Estamos en procedimiento de control. Algunos elementos que habría que atender. En primer lugar, bueno, pues el plazo, que ustedes ya conocen, no voy a repetir mucho, 4 días. Segunda, ¿quiénes son los legitimados en la causa? Esto es, ¿quiénes pueden solicitar la JRC por dolerse de alguna situación que los agravie? Partidos políticos. Este es un juicio pensado, diseñado específicamente para partidos políticos. Eso es muy importante tenerlo claro, ¿no? Entonces, son los que pueden actuar. Ahorita vamos a ver el tema de la personería. ¿De quiénes? Pero estamos entrando. Pruebas. Bueno, podemos admitir las supervinientes, que son aquellas, para efectos de este juicio, surgidas después del plazo legal para su aportación, o que la parte desconocía su existencia o se presentaban obstáculos absolutamente imposibles de superar para que se conociera. Ahora, actos intraprocesales, que era alguien que preguntaba aquí. Los actos intraprocesales ¿se pueden impugnar? Sí, pero junto con la definitiva. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos impugnando ante un tribunal local la constancia de mayoría, la declaración de la validez de una elección de un municipio. Y queremos hacer valer una prueba superveniente relativa a, no sé, que una de las personas regidoras no tiene la edad mínima, ¿no? Entonces, pretendemos hacerla valer, la exhibimos, pero no se pronuncian y en sentencia no lo toman en cuenta. Bueno, ¿nos podremos doler de eso en un JRC? Sí, pero solamente contra la definitiva. Lo que no podemos utilizar es el JRC como para estar entorpeciendo el trámite del juicio acuo, del juicio original. El juicio original va a correr. Oiga, doctor, pero puede haber una violación procesal. Y yo digo, puede haber no una, puede haber 20. Pero sí las vas a poder impugnar. No es que no puedas impugnarlas. Simplemente es un tema de oportunidad. ¿Cuándo las vas a poder impugnar contra la definitiva? Oye, ¿por qué esta regla tan draconiana? Porque los juicios electorales tienen que ser muy rápidos.
esencialmente por eso, porque los juicios electorales tienen que ser muy rápidos y desde luego deben ser violaciones procesales graves. Ahora, vamos a ver este criterio que tenemos aquí. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? ¿Quién quiera? Con gusto, doctor. En efecto, procedimiento de control, actos intraprocesales, sub JRC 236-2013. En efecto, los procedimientos jurisdiccionales se desarrollan mediante una serie de actos llevados a cabo por el juez, las partes y otros sujetos procesales con la finalidad de que se resuelva un conflicto o controversia. Así, durante la secuela procedimental se pueden emitir resoluciones que no afectan de manera inmediata al fondo del asunto planteado, ya sea porque se trate de determinaciones de mero trámite, tales como ordenar registrar un expediente, señalar fecha para audiencia o resolución, prevenir al actor para que corrija o aclare algún punto, requerir a alguna autoridad o alguna de las partes, etcétera, de proveídos que deciden cualquier punto del procedimiento, verbigracia, aquellos que admiten o desechan pruebas u ordenan su preparación y desahogo, determinaciones que resuelven algún incidente y por último, después de la realización de ese sinnúmero de actos procedimentales, ocurre el dictado de las sentencias definitivas que resuelven el fondo del litigio, poniendo fin a la instancia, en cuyo pronunciamiento cabría la posibilidad, no la certeza, de que alguno de aquellos actos procedimentales pudieran llegar a tener alguna influencia sobre la decisión que se adopte. Es cuanto. Muchas gracias. Creo que me parece que esta sentencia lo explica con mucha claridad. No podría yo presumir poderlo explicar mejor. Creo que lo dice con mucha claridad. Dice, bueno, sí, puedes impugnar actos intraprocesales, pero como puede ser que tengan un efecto negativo para tu pretensión, pero puede ser que no. Entonces te tienes que esperar hasta la definitiva y será ya en la definitiva donde puedas impugnar aquellas cuestiones intraprocesales. Ahora, así como puede ser que no, entonces en una de esas ganas y ya no tendrías que impugnar nada. Veo una mano levantada. ¿Era para leer o era para una pregunta? No, es para un comentario simplemente, doctor. Ah, perfecto. Si me das chance de avanzar un poquito más y no me bajes la mano, déjamela arriba y con mucho gusto, sí, con mucho gusto. Procedimiento del control. Representantes de partidos políticos. Esto es súper importante. No me bajes la manita porque si no luego se nos va. Déjamela arriba. ¿Quiénes pueden obrar como representantes de los partidos políticos? O sea, ¿quiénes tienen personería? ¿No? Y bueno, aquí tenemos varias. Las personas registradas formalmente ante el órgano electoral responsable cuando haya dictado el acto o resolución, sobre todo en términos de persalto. Las que hayan interpuesto el medio de impugnación jurisdiccional al cual recayó la resolución impugnada, ¿no? Quienes hayan comparecido con el carácter de tercero interesado en el medio de impugnación al cual recayó la resolución y quienes cuenten con facultades de representación conforme los estatutos del partido político respectivo. Aquí nos tenemos que ir a los estatutos y entrando a estatutos de partidos políticos todo puede ser posible. En los casos distintos a los precisados anteriormente. A ver, esto nos presenta varias preguntas. Por ejemplo, un candidato de un partido político puede interponer el juicio, el JRC, a nombre del propio partido. A ver, lo voy a plantear así. Supongan que yo soy el candidato perdidoso y entonces impugné la elección y la declaración de validez del ayuntamiento a que ya hemos hecho referencia, ¿no? Bueno, nos dan palo en segunda instancia. Entonces, interpongo mi JDC en nombre propio, como candidato. Pero a la vez interpongo el JRC y digo, soy representante del partido, toda vez que yo era el candidato de este partido en este distrito. Por lo tanto, tengo legitimación en la causa para obrar. Más bien, legitimación en el proceso, tengo personería para obrar como representante del partido. ¿La tiene o no la tiene?
El problema no es en el JDC, ahí la tiene. El problema es en el JRC. Las candidaturas pueden obrar como representantes de partidos políticos e interponer los medios de impugnación. ¿Qué opinan? La realidad es que no, porque no incumple uno de estos supuestos. O sea, no son representantes ante el órgano, no son quienes interpusieron a nombre del partido la impugnación original y no cuentan con facultades expresas. O sea, no son apoderados del partido. Por lo tanto, señor candidato, su JDC es admisible, pero no es admisible el JRC. El partido me va a dejar morir solo. Bueno, pues, no sé, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Pero usted no puede obrar en nombre del partido. ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Bueno, aquí viene lo que sí puede hacer un candidato o candidata en un JRC. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor? Coadyuvante. El candidato puede comparecer con tal carácter al juicio de revisión constitucional electoral promovido contra los resultados electorales. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17 y 41, base sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 12, párrafo tercero de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en los que se salvaguarda el derecho a la tutela judicial efectiva y se define quiénes pueden comparecer como coadyuvantes en los medios de impugnación de la materia, se concluye que los candidatos pueden comparecer como coadyuvantes en el juicio de revisión constitucional electoral promovido para controver los resultados de una elección dentro del plazo previsto para tal efecto, toda vez que la comparecencia con tal carácter constituye un medio más establecido para el legislador para el ejercicio del derecho humano a la tutela judicial efectiva, por lo que su ejercicio debe interpretarse conforme al principio pro persona y conforme al paradigma de derechos humanos establecido por el artículo 1 constitucional, a fin de privilegiar el acceso completo y efectivo a la jurisdicción, por lo que una conclusión contraria resultaría opuesta a una interpretación conforme con la Constitución, al ser una medida que no resulta idónea para alcanzar el fin legítimo establecido constitucionalmente. Muchas gracias, compañera. Entonces, decíamos, el candidato no puede ser representante del partido, salvo que le den mandato, pero por regla, o sea, por el simple hecho de ser candidato o candidata, no. Pero sí puede ser coadyuvante. Puede interponer el JDC y o puede ser coadyuvante, no representante, pero sí coadyuvante. El amicus curiae, ¿se valen los amicus curiae en el JRC? Sí, sí se valen. Sí se valen, siempre que sean auténticos amicus curiae, ¿no? Y es en esta jurisprudencia derivada, que además, bueno, ha sido afinada, digamos, en el JRC 4-2018, se establece cuáles son los requisitos que debe de cumplir un amicus curiae para que puedan ser admisibles dentro del procedimiento de control. Primero, y obvio en principio, que se presente antes de la resolución del asunto, ¿no? 2, que no lo presente alguien que sea parte en el juicio, porque entonces no es una promoción de parte. 3, que la finalidad sea proporcionar razonamientos o información que le sirvan al órgano jurisdiccional para resolver el asunto. Tenemos estos estudios, tenemos estos análisis, muy bien. Ahora, desde luego el amicus curiae no implica el ejercicio del derecho de acción ni de excepción. Por lo tanto, válidamente podría el tribunal no tomar en cuenta el amicus curiae. O sea, sí admitirlo, pero no pronunciarse sobre de él. Es que la sentencia está siendo incongruente. No, espérate. Mientras se pronuncie sobre las acciones deducidas y las excepciones opuestas, no es incongruente o no es incompleta. Pero puede suceder que el amicus curiae dé información relevante y sabemos que
en la práctica sí se presentan los amicus curiae, pero para que, vamos, se puedan utilizar, tienen que tener estos 3 elementos. Presentarse antes de la resolución por una persona que no sea parte en el litigio y que proporcionen razonamientos o información relevante. A ver, quiero plantearles algunas dudas, ¿no? Para hacer esta parte ya final, nos estamos acercando al final, un poquito más movida. Bueno, la primera ya la resolvimos. La segunda, pues también ya la resolvimos. Pero aquí tenemos otra. A ver, si 2 personas, vámonos a la que está en medio. Si 2 personas presentan a nombre de un partido político una demanda de juicio de revisión constitucional electoral, pero una de ellas no tiene el carácter de representante, ¿qué se debe de hacer? El ejemplo es el siguiente. El ejemplo es, firma la demanda de JRC el candidato, que ya dijimos que no es representante, pero también la abogada que representó al partido en el juicio original, que sí es representante. Entonces, tenemos signada la demanda por una persona que tiene personería y por otra que no la tiene. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Se admite o no se admite o se previene? Vamos a ver quiénes han levantado la mano. Entonces, sí, perdón, ¿quién habló? Dimitri, bueno, yo ya lo vi hoy en la mañana ese tema en otro, y no pasa nada, o sea, con el simple hecho de que una de ellas sí esté representada, se admite la demanda. Aunque la otra no tenga representación, pero sí se admite. Y en el auto tendrá que decir, se admite la demanda con la representación, con la personería de Juan Rodríguez, pero no de María Martínez por estas razones. Sí, desde luego, funciona de esa manera. A ver, la segunda. ¿Qué debe hacerse si no se acompaña el documento que acredita la personería? Se presenta la demanda, pero no se acompaña el documento que acredita la personería. Vi que alguien levantó la mano, pero no alcanzo a ver quién. Adelante, quien haya sido. ¿Se desecha, se admite o se previene? Se previene. Para que... Sí, efectivamente, se previene para que exhiba el documento. Bueno, por lo menos que venga firmado, ¿no? Porque ya sin firma, pues entonces eso sí ya no es nada. ¿Cuáles son los posibles resultados del control? Bueno, ya lo hemos comentado por referencia a otros medios de impugnación. Confirmar, revocar o modificar, ¿no? Confirmar, modificar o revocar. Creo que no tiene mayor complejidad. Ahora, la ejecución de la sentencia. Ayúdenos a leer esta lámina, por favor. Ejecución de las sentencias electorales. Las autoridades están obligadas a acatarlas, independientemente de que no tengan el carácter de responsables, cuando por sus funciones deban desplegar actos para su cumplimiento, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 17, párrafo 3º, 41 y 99 constitucionales, y acorde con los principios de obligatoriedad y orden público, lectores de las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional, sustentados en la vital importancia para la vida institucional del país y con objeto de consolidar el imperio de los mandatos que contiene la Constitución General de la República sobre cualquier ley y autoridad. Tales sentencias obligan a todas las autoridades, independientemente de que figuren o no con el carácter de responsables, sobre todo si en virtud de sus funciones les corresponde desplegar actos tendientes a cumplimentar aquellos fallos. No se oye. Creo que el ejemplo, gracias, creo que el ejemplo podrá ser claro para ustedes. Es el siguiente. En un JRC se decide revocar la decisión de un tribunal electoral local, se anula una elección y se instruye al Instituto Electoral Local a que convoque elecciones extraordinarias, pida recursos, elabore calendario, todo lo que se tiene que hacer para una elección extraordinaria. Entonces alguien podría decir, oiga, ¿por qué le ordenan al instituto local si no fue parte?
Lo que se impugnó fue la decisión del tribunal en el JRC. Bueno, porque para ejecutar la decisión de la sentencia del JRC puede ser necesario que una autoridad que no fue parte, como el Instituto Electoral Local, el OPLE local, deba desplegar facultades. Por lo tanto, válidamente puede suceder de esta manera. Contra la sentencia del JRC que dicte Sala Superior, no hay medio de impugnación, no hay recurso posible. Pero contra la que dicte las salas regionales, cabe la posibilidad del recurso de reconsideración. Ahora, el recurso de reconsideración es absolutamente extraordinario, ¿no? ¿Qué tiene que proceder o qué extremos tenemos que acreditar para que sea posible el recurso de reconsideración? Bueno, cuando el asunto se presente, o un caso de control de constitucionalidad o de convencionalidad. Este es un primer supuesto donde puede ser procedente el recurso de reconsideración. Sea necesario realizar un criterio uniforme de interpretación que sea seguido por esa sala, por las otras salas e incluso por los tribunales electorales locales. Entonces sea necesario fijar un precedente y decir, a ver, la interpretación es esta. Como se afirma en la sentencia del SUPREC 298, el que se presente en cuestiones de mera legalidad no va a dar lugar a la procedencia del recurso de reconsideración, en este caso. ¿Por qué? Porque el JRC es un asunto de constitucionalidad. Cuando expresa o implícitamente se inapliquen leyes electorales. Esto lo encontramos en la jurisprudencia 32 de 2009. Cuando se omita el estudio o se declaren improcedentes los argumentos relacionados con la inconstitucionalidad de normas electorales. Jurisprudencia 10 de 2011. Cuando se inapliquen reglas internas de los partidos políticos, como se señala en la jurisprudencia 17 de 2012. Cuando se inapliquen normas electorales de carácter consuetudinario, ahí donde puedan existir, la jurisprudencia 19 de 2002. También cuando se declaren infundados los planteamientos de inconstitucionalidad. Esto se desprende de la sentencia del SUPREC 57 de 2012. Cuando se pronuncia acerca de la interpretación de preceptos constitucionales orientativo para aplicar normas secundarias, la jurisprudencia 26 de 2012. Cuando se ejerza control de convencionalidad, ya hemos dicho que en el juicio de revisión constitucional puede haber un tema de convencionalidad. Jurisprudencia 28 de 2013. Cuando se alegue la existencia de irregularidades graves que puedan vulnerar principios constitucionales y convencionales. Esto se desprende de la jurisprudencia 5 de 2014. Vemos otros supuestos más. Quiero que se fijen cómo todos estos supuestos derivan de jurisprudencias o de sentencias de la Corte, del Tribunal Electoral. No están previstos como tales en la ley. Cuando se alegue el indebido análisis o falta de estudio de la constitucionalidad de normas impugnadas con motivo de su aplicación, la jurisprudencia 12 de 2014. Cuando se advierte una violación manifiesta al debido proceso o notorio error judicial, la 12 de 2018. Cuando la Sala Superior considere que se trate de asuntos inéditos o que impliquen un alto nivel de importancia y trascendencia para un criterio útil, la jurisprudencia 5 de 2019. ¿Cuál puede ser un asunto inédito? Bueno, un supuesto absolutamente novedoso o la interpretación o la aplicación de una norma constitucional nueva o convencional nueva por motivo de un nuevo tratado, una nueva adhesión de México a un tratado o una modificación constitucional. Bueno, yo quisiera, vamos en el tiempo, dejar hasta aquí la parte de la peroración y si me lo permiten pasaríamos entonces ahora sí a los comentarios. Y ya teníamos una primera mano por aquí levantada. No alcanzo a ver de quién es, disculpen, pero es que sí me queda aquí ya muy lejos, no veo. Pero ve que hay una mano levantada, entonces adelante, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Solamente era un comentario, ya que estábamos viendo pues el tema de las violaciones intraprocesales, ¿no? Yo me pregunto qué pasaría, por ejemplo, si en un JRC, si habría lugar a un JRC ante una violación procesal, por ejemplo, intraprocesal,
donde hubiese violaciones que pudiesen, en primer lugar, pues trascender al fallo y en segundo lugar, provocar daños irreparables en derechos humanos o en derechos relevantes para, bueno, sí, derechos humanos en la Constitución. Hablemos, por ejemplo, para ilustrar esto, de un caso donde hay un juicio de violencia política, donde se pudiese llevar a cabo ante el Tribunal Electoral local y, por ejemplo, se admitan pruebas ilícitas, como podría ser una grabación, podría ser un mecanismo que se haya conseguido a través de medios y formas ilegales. Aquí, ¿qué procedería un JRC a pesar de no haber llegado a la sentencia? ¿O estaríamos hablando o tendríamos que agotar todo el juicio, o estaríamos hablando de que la parte agraviada tendría que promover un JDC para la protección de sus derechos humanos electoral? Creo que tendría que ser o un JDC o un PES, ¿no? Dependiendo lo que porque estamos hablando de violencia política de género. Entonces, un PES, si lo que se busca es el castigo o la sanción. Un JDC, si lo que se busca es la reparación del bien jurídico violentado. Ahora, pueden ser incluso los dos. Y en uno u otro se podrían dictar las cautelares, por ejemplo, ¿no? Podría ser, pero no creo que no daría lugar a un JRC. Entonces me parece que esta posibilidad de una impugnación intraprocesal, digamos, inmediata, creo que no daría lugar dentro de un JRC en ese supuesto. Pero es un caso muy interesante. Muchas gracias. ¿Quién más? Veo que ponen algún comentario, pero si me voy a leerlo, después no me oyen. Entonces, si mejor activamos el micro, porfa. Claro, doctor, con mucho gusto. Le preguntaba Gracias. con respecto a la inejecución de sentencia. ¿Qué pasa cuando de pronto se cae en inejecución de sentencia de un recurso como este que ya no admite más? Bueno, a ver. En el caso del amparo podemos llegar hasta la Corte, ¿no? No sé si vieron el día de ayer en una sesión de la Corte que se determinó la responsabilidad de la separación de algunos funcionarios de alguna fiscalía justamente por esto, ¿no? Por incumplimiento. A ver, en materia electoral tendríamos que decir esto. Primero, el cumplimiento de las sentencias es de orden público, ¿no? O sea, es de orden público. Los tribunales deben de proveer lo necesario en el ámbito de sus competencias para la plena ejecución de sus sentencias. Totalmente de acuerdo. Y esto puede implicar incluso algunas medidas de apremio. Pero también hay ciertos topes o ciertos límites que los tribunales no pueden pasar, particularmente el Tribunal Electoral. Entonces, lo que puede hacer es desplegar las competencias otorgadas en ley, incluyendo medidas de apremio, pero nada más, no puede ir más allá. ¿El incumplimiento entonces no se desprende alguna facultad ciudadana de decir, bueno, aquí hay una resolución máxima que ya no tienen las partes cómo recurrir, pero a mí como ciudadano, no lo sé, tipo JDC o algo así derivados? ¿Nada? Hacer algún tipo, a ver, desde la perspectiva del JRC ya no, porque como ciudadano tampoco lo puedes promover, pero alguna denuncia para alguna responsabilidad administrativa o penal, pues a lo mejor sí, pero digamos ya no en sede electoral. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Adelante, ¿quién levantó la mano? Gracias, profesor. En este caso de la figura del per saltum, solo preguntarle si siguen los plazos del medio de impugnación ordinario y se presenta ante la autoridad que uno quiere que responda, en este caso, ¿no es una sala regional? ¿O cómo sería en este caso del per saltum? Gracias. No, en principio se debería presentar ante la propia autoridad, es como el amparo directo, ante la propia autoridad que está dictando la resolución que te causa agravio. Ahora, lo que sucede, o sea, eso es como debería suceder. Lo que a veces pasa es que lo piden directamente en sala. Entonces, por eso es que se tiene que a veces que hacer la remisión para instruir todo el expediente. Pero debería ser ante esa autoridad. Y los plazos son, de nuevo, 4 días. Ahora, ¿qué pasa si ya promoviste y te desististe? Porque te diste cuenta de que no da tiempo. De nueva cuenta los 4 días, pero ahora contar a partir del desistimiento. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Adelante. Oiga, doctor, una duda. Por ejemplo, en un JRC,
interpuesta en contra de un recurso de inconformidad de resultados de una elección, la sala ya en el fondo de la sentencia determina revocar. ¿En qué consiste o qué debe de, a qué, cómo decirlo? O sea, para entrar, ¿cómo es que se me fue la palabra? Pero bueno, ¿qué características determinan para que o la sala determine entrar en plenitud de jurisdicción o revocan y regresan al tribunal local para que vuelva a analizar las cuestiones que le hayan faltado de analizar? Cuando te inconformidad, ¿te refieres al juicio de inconformidad federal? No. O sea, es que en tribunales locales es recurso de inconformidad, o sea, es RIN. Entonces, por eso digo, o sea, en tribunales locales, un RIN, ya resuelven, ok, ya declaran vamos a decir, anula la elección del tribunal local. Sí, puede ser. En algunos se llama inconformidad, en otros se llama apelación. Por eso preguntaba para yo tenerlo claro, ¿no? Bueno, a ver, la sala tiene que considerar varios elementos, ¿no? En principio, digamos que lo ordinario sería revocar, si se va a revocar y dar bases para la nueva decisión, respetando la jurisdicción y la competencia del tribunal acuo. Pero puede haber situaciones que lo hagan, que hagan que esta no sea la mejor opción. Por ejemplo, plazos. Un simple tema puede ser plazos. O sea, hay plazo para resolver, pero ya no había plazo para un reenvío, ya no habría plazo para que tú vuelvas a dictar y no sea que en ejecución me regrese el asunto. Entonces, pudiera ser que ahí decida asumir plenitud de jurisdicción, justamente para evitar el peloteo, ¿no? Pero la verdad es que queda mucho a criterio de sala superior. Muchas gracias. ¿Quién más? Adelante. Sí, doctor. Por ejemplo, ahí, cuando la instancia federal considere que ya la toma de protesta esté a unos días, entonces ya también asume el asunto y se queda con él, ¿no? Para resolver de fondo. Ese podría ser un caso, ¿no? Sí, desde luego. También quería ver qué opinión tiene sobre la figura del certiorari que ha empleado la sala superior a fin de atraer esto, de conocer de asuntos bajo esa figura. No sé qué opinión tiene al respecto. Bueno, lo que yo diría es que creo que cumple una función a partir de justamente, por ejemplo, estos criterios que veíamos de la procedencia de la reconsideración, ¿no? Si consideramos que el Tribunal Electoral es un órgano de cierre respecto de los asuntos individuales, tenemos que considerar también que sus criterios deben ser aplicables por las salas, pero también por los tribunales locales, pero la realidad es que muchas veces también por los soples en el trámite de la sustanciación de los asuntos. Por lo tanto, a mí me parece que se justifica justamente para dar un orden, un criterio, un concierto, una guía a seguir en aquellos casos que se consideren relevantes, importantes, dubitativos, para fijar criterios. Entonces, a mí me parece que es una buena... o sea, hablando en general, me parece que es una buena medida. Siempre que el criterio sea ese, ¿no? Vamos a establecer reglas o vamos a establecer criterios interpretativos que van a facilitar la operación del sistema. Me parece que por ahí tiene todo el sentido. Y que es muy similar a lo que sucede con la Corte Americana, ¿no? De hecho, de ahí el nombre. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Damos bien de tiempo. Si alguien más quiere comentar algo, adelante. Doctor, si mal no recuerdo, tocó que usted estuvo en la Corte Interamericana, ¿o entendí mal? ¿Perdón? ¿Usted estuvo en la Corte Interamericana? No. Okay, Ni siquiera iba a Costa Rica. Dispense usted, retomando el tema de las inejecuciones, ¿de alguna manera pudieran ser recurribles ante esa vía? Híjole, qué buena pregunta. A ver, vámonos por partes. Nunca la había pensado, pero vámonos por partes. No podría ser ante nuestra Suprema Corte porque no hay recurso, no habría manera de que la Corte conociera, ¿no? Entonces,
eliminamos nuestra Suprema Corte. La Corte Interamericana en ejecución, pues yo creo que si se pudiera argumentar, y es un sí condicional, la violación de algún derecho del Pacto de San José o de los acuerdos e instrumentos vinculados, denegación de justicia, no sé, por ejemplo, pues a lo mejor sí, pero te pediría que tomaras mi respuesta con un grano de sal por dos razones. Primera, porque ignoro si se ha presentado. Segunda, porque estoy respondiendo muy a bote pronto, ¿no? Esto merecería un análisis o un estudio más detallado, pero, digamos, lo que yo entendería es, si hay alguna violación a un derecho de los que tutela el Pacto de San José y los instrumentos adicionales, pues posiblemente sí, pasando primero, desde luego, por la Comisión Interamericana. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Veo que hay un comentario, pero no alcanzo a leer qué dice. ¿Qué dice? Que sí, porque yo estoy de acuerdo con esa parte de sí, pero no, porque al final la Corte es un tribunal que solamente puede pronunciarse sobre violaciones a derechos humanos, más no una instancia judicial, y hay jurisprudencia al respecto de la misma Corte. Sí, creo que es un problema de argumentación, creo que es un problema de cómo se construiría el caso. Ahí la verdad es que sí, pero insisto, estoy respondiendo de bote pronto. Dale, Dimitri, adelante. Bueno, yo tengo dos puntos. En el caso de Radilla Pacheco lo he estado analizando, estudiando, e inclusive todavía no se han cumplido todo lo que, o sea, hay cosas que sí, la indemnización, algunas acciones, pero hay acciones que todavía no se han hecho, todavía están pendientes y cuánto tiempo tienen. Y el segundo punto sería que la Corte en este caso no es la cuarta instancia. Entonces no existe una cuarta instancia en el cual pudiera ordenar, o sea, bueno, así lo entendí yo, así lo manejó el maestro que me enseñó eso, de que no es una cuarta instancia y por lo tanto nada más ellos, aunque es vinculante, pero pues no hay como realmente obligarlo. Hasta la fecha no se han cumplido varias sentencias, o parcialmente. Sí, varias sentencias que ha dictado la Corte Interamericana no se han cumplido a cabalidad. Creo que, por ejemplo, Campo Algodonero tampoco se ha cumplido del todo, ¿no? No sé si el caso de los militares con VIH ya se cumplió del todo. Sí, sí. Y yo creo que esto que nos sucede en México le ha de suceder a varios países. No creo que seamos los únicos, ¿no? Yo creo que este caso que se plantea depende cómo se argumente, porque sí, claro, no puede ser una cuarta instancia, pero sí es un juicio nuevo, diverso, donde lo que se haría valer, entiendo yo, sería la violación de algún derecho derivado de un tratado internacional vinculado con el Pacto de San José. A mí no me da ahorita para imaginarlo cómo, pero a lo mejor pues, nos topamos con una espléndida abogada interamericanista o un gran abogado interamericanista y le encuentran la manera. O sea, del que yo no me lo imagine, no se desprende que no pueda suceder. Bien, ¿alguien más? Maestro, un favor, háganos llegar su presentación, porque si nos dice que nos va a hacer, pero con un medio adecuado, o sea, si le escribo su correo y lo comparto, o lo va a subir, o cómo. Es que en la noche ya me da chance de estudiarlo bien con calma, ya que nadie me interrumpe y todo. Bueno, tenemos el apartado de materiales en la página de la Escuela Judicial Electoral, donde viene, digamos, una primera versión de esta presentación. Ahora, la verdad es que le hice algunas adecuaciones para con ustedes. Les voy a decir cuál es el trámite a seguir, el procedimiento a seguir. Yo, antes de mandársela a ustedes, yo se las tengo que mandar al coordinador del diplomado, porque él es el que tiene que decir, ¿sabes qué, Vado? Aquí estás bien, aquí esta cosa no estuvo bien, lo que sea. Tiene que dar una revisadita, pues. Hecho esto, se sube a la plataforma. Ahora, se va a subir y recuerden que la plataforma es de acceso abierto, o sea, no tiene que ser necesariamente estudiantes del diplomado para acceder, pero ahí va a estar una vez que sea aprobado ya por el coordinador del diplomado. ¿Alguien más? Sí, veo una mano, pero no sé de quién. Es mi mano. Buenas tardes. Maestro, solo una sugerencia. Lo que pasa es que a veces no nos llega la información por medio del correo electrónico. Es una sugerencia para el coordinador, ¿no? ¿Por qué no arman un grupo de WhatsApp de cada grupo para que sea más práctica la comunicación y más rápida, sobre todo? Espero que no les afecte. ¿Es cuánto, maestro? Gracias.
Gracias. No, a ver, no, pues son sugerencias. No, pero es que no se manda por correo electrónico. Se sube a la página de la Escuela Judicial Electoral. Tenemos un apartado que se llama materiales. Y ahí se sube, ahí están los de todos los diplomados. Entonces, de ahí la pueden bajar ustedes esta, pero pues cualquier otra también. Pues yo les agradezco mucho que hayamos estado en estas sesiones, en estos calurosos días de este verano abrasador, y espero que lo que hayamos visto y platicado aquí les sea de mucha utilidad. Muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Bonita tarde. Hombre, muchas gracias, un gusto. Gracias. Lo invitaría a Tabasco, pero estamos a 47 grados. No, pues tú invítame y nos comemos unos tostones, mano. Lagarto. Hasta luego. Gracias.